Buenas noches para todos, queridos amigos. Bienvenidos a esta reflexión que hacemos cada 8 días en nuestra clase de Biblia. Y poder darnos cuenta cómo personas comunes y corrientes, como usted y como yo, nos dejamos tocar o se dejan tocar por la gracia y la misericordia de Dios. Y cómo esos seres humanos van transformando la humanidad. Porque la humanidad no se transforma sino con el testimonio de cada uno de nosotros. Mire a Pedro, mire a Juan, mire a usted, mire a mí. En la medida en que uno se deja seducir por el Señor, y en la medida en que uno le abre el corazón a Él, hermanos, y empieza uno a vivir una experiencia de lo que significa la transformación del ser humano a través del amor, es ahí donde construimos una sociedad donde las personas y los seres humanos vamos entendiendo aquella oración con la cual quiero iniciar la clase de Biblia que escribe Santa Teresa de Jesús y que de alguna manera es un baluarte para la humanidad y que tal vez repitiéndola y tratándola de vivir con la gracia y la misericordia de Dios, llegamos a tener una vida mucho más tranquila, una vida un poco más sosegada, que es importante en este camino, y una vida donde nos damos cuenta que lentamente el centro de nuestra existencia empieza a ser Dios. La oración es la siguiente, hermano. La oración dice: nada me turbe, nada me espante. Todo se pasa, Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. Pidámosle al Señor en esta noche que nada nos perturbe en el corazón, hermanos. Sé que las noticias de la pandemia, sé que la realidad de la vida, sé que el aislamiento, sé que estar en nuestros espacios todo el tiempo hace que nuestra cabeza y nuestro corazón se perturben. Y qué rico poder decirle al Señor en esta noche: nada me turbe, Señor, nada me turbe. Nada me turbe en nuestra vida, nada me turbe en la cabeza, nada me turbe en el ser. Nada perturbe mi alma, Señor. Nada me asuste, nada me espante, nada haga que mi corazón tenga miedo, nada, Señor. Todo pasa en esta vida, hermanos, todo pasa. Todo pasa. Hay un punto final en todo en nuestra existencia. Igual la pandemia pasará también. Todo pasa en esta vida. ¿Por qué? Porque Dios no se muda. Él siempre está con nosotros en el camino de la vida. Con solo yo decirle: Señor, ven a mi corazón, ven a mi vida, Él hace parte de mi existencia y Él viene a socorrer nuestro corazón. La paciencia, hermanos. Sé que durante estos 100 días, un poco más de 100 días, ha sido probada la paciencia suya, igual que la mía. Pero es necesario aprender que cada día es una bendición de Dios, cada día es un regalo de Dios. Y aprender a vivir el solo por hoy y aprender a vivir el día de hoy con intensidad es aprender a tomar conciencia de lo que significa que Dios me hable en el día al día de la vida. La paciencia todo lo alcanza en esta vida, hermanos. Quien a Dios tiene, nada le falta. De eso estoy seguro, hermanos. Solo Dios basta. Que esta introducción a la clase de Biblia de este día nos permita a usted, a mí y a todos, entender una realidad que yo sé que lentamente ya la vamos entendiendo en el corazón y en la vida, y es que esta pandemia la sacamos adelante única y exclusivamente cuando nos agarramos de la mano de Dios y de la mano de la Santísima Virgen María. Nada me falta, Señor, en mi vida porque tú estás conmigo. Te pido que todos los que nos veamos en esta noche, los que tú permitas que nos conectemos a través de las redes sociales de Monticello y poder tener una reflexión tranquila y amorosa del texto sagrado, de los Hechos de los Apóstoles, es darnos cuenta, Señor, que de la mano tuya ya vamos saliendo, Señor. Que de la mano tuya todas las cosas se dan, que de la mano tuya la vida se da, que de la mano tuya las bendiciones se derraman. Señor, permite que cada personita que esté escuchando esta noche esta reflexión, junto conmigo entendamos
eso que significa enamorarnos de ti, eso que significa que nuestro corazón solo dependa de ti, eso que significa que muchas veces nos equivocamos en la existencia mendigando amor, que muchas veces en la existencia hemos buscado quien llene los vacíos de nuestra soledad. Y lo único que necesitamos en nuestra vida es entender que el único que verdaderamente sacia y nos hostiga, el único que verdaderamente llega al corazón y al alma con un toque delicado y la transforma con su amor, eres tú. Poder entender, Señor, que los vacíos afectivos y emocionales que todos los que estamos hoy aquí tenemos se van llenando única y exclusivamente con tu presencia. Que la presencia que enamora nuestro corazón, con sola tu presencia y tu figura, vestidos nos dejó de tu hermosura. Que sea nuestro corazón en esta noche, Señor, llenado un poco más por tu presencia, por tu amor y tu misericordia. Y nos haga entender en esta noche, junto con los hechos de los apóstoles y esta gran aventura espiritual que tienen los primeros discípulos y apóstoles tuyos, Señor, podamos entregar nuestra vida y nuestro corazón a poder servir más a los demás, a creer, Señor, de corazón, que para ti nada, absolutamente nada, hay imposible. Permite, Señor, que cada persona que esta noche nos conectamos reciba a través de este mensaje un bálsamo espiritual en su corazón y en su vida. Permite, Señor, que cada ser humano que nos conectemos a través de estas redes sociales en esta noche podamos entender y en el corazón sorprendernos de la capacidad de amor que tú tienes por cada uno de nosotros y llenar nuestro corazón de tu amor y tu misericordia. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Espero que todos estemos bien. Como decíamos en la oración inicial, de la mano de Jesús, hermanos, de la mano de la Santísima Virgen María, incrementando nuestra vida espiritual, uno va saliendo de todas las crisis de la existencia. Alguna vez compartía con ustedes al principio de esta pandemia como un hombre que a mi humilde criterio ha vivido la peor crisis de la humanidad, y la peor crisis es la madre de las crisis, la megacrisis. Cómo este hombre nos enseña cómo cuando el cielo es color de ocre, por la razón que sea, en el caso de nosotros a través de la pandemia, cómo cuando no hay una contraorden del cielo, uno le toca caminar en el camino de la vida. Cuando el cielo es color ocre, cuando se pregunta qué es lo que está pasando, cuando se pregunta qué fue lo que yo hice en la existencia para llegar acá, y cómo este Abraham, el padre de nuestra fe, cuando el Señor le pide que sacrifique a su hijo en el monte del sacrificio, cómo Abraham empieza a darse cuenta a través de la obediencia que sea lo que sea que fuera a pasar con su vida, hermanos, siempre tendría Dios la última palabra sobre su existencia. Y cómo hasta el último momento logró, en medio de la tribulación, de la depresión, de las mil preguntas en la cabeza, del por qué y el para qué sin respuesta de parte de Dios, logró obedecerle al Señor. Y yo creo, hermanos, que más que pelear con todo lo que se puede imaginar uno frente a la pandemia, el aislamiento, lo económico, la convivencia, el miedo de salir y todo esto que uno puede terminar peleando, porque es algo que uno no acepta, sobre todo porque hace 100 días atrás usted y yo teníamos una libertad basada en nuestras maneras de organizar nuestra existencia. Ahora nos ha tocado tener prevenciones, limpieza de manos, tapabocas, etcétera. Estos cambios tan radicales de la existencia que de la noche a la mañana, a veces uno no tiene el tiempo para reflexionar, sino que nos metieron así, de repente. A veces uno se pone a pensar de todo esto que va a salir, y se lo aseguro, hermanos, que lo que va a salir de todo esto, y lo hemos repetido desde Monticello, es que usted y yo, primero vamos a conocer un poco más. Y en ese conocimiento se da uno cuenta que a la final no necesita tantas cosas, que a la final, en el fondo del corazón, lo único que uno necesita es lo necesario, y cuando está con Dios, solamente lo necesita Él. Que a la final uno ha despreciado o ha perdido mucho tiempo, ha desperdiciado, mejor la palabra, mucho tiempo en muchas cosas, y que a la hora de la verdad, cuando uno le toca pensar en uno mismo y en las personas que uno ama, uno saca el tiempo realmente para darse cuenta hasta dónde el diálogo, la convivencia, los espacios no se habían sacado lo necesario para conocer y amar a las personas con las cuales uno convive. Pero sobre todo, hermanos, que estoy convencido, antes de empezar con los hechos de los apóstoles,
que esto, para usted y para mí, nos volvió seres con búsqueda espiritual de Dios, unos seres con unos sentidos, buscando el sentido de la vida y empezando a buscar que en medio de todo esto, usted y yo podemos ser felices. Mire, Edith Stein, Santa Teresa Benedicta de la Cruz, murió en un campo de concentración. Hay dos actitudes frente a la situación que podía estar viviendo: renegando, llorando, gritando, maldiciendo. O la actitud de ella, y es que en medio de situaciones de límite, en medio de las situaciones de la búsqueda del sentido de la existencia en un campo de concentración, ella pudo organizar su vida y pudo expresar a través de su fe y su confianza en el Señor que aunque las situaciones todas eran adversas, ella podía seguir cantando las alabanzas del Señor. Llegar allá es lo que pretendemos nosotros desde Monticello, que en medio de toda la pandemia usted y yo podamos ser felices. Imagínense eso. Imagínense que en medio de todo esto, imagínense que en medio de del silencio, de las noticias, de los brotes en otros países que parecía que estaba controlado, yo puedo generar en mi vida un sentido de la existencia, donde yo me pueda levantar y ser feliz y cantar las alabanzas de Dios. Cuando cuando Abraham llegó al monte y su hijo Isaac allá le dice al papá, nosotros no hemos adorado y no hemos alabado al Señor. El texto lo dice en el libro del Génesis, porque el papá dice, vamos a ir al monte a alabar al Señor, a ofrecer un sacrificio. Yo creo que el papá Abraham se queda mirando y le dice, explícale a un niño de estos, de 10, 13, 15 años. Uno no canta cuando tiene que enfrentarse a una crisis. Uno canta un domingo en una Eucaristía de estas, aquí con todo lo que significa la presencia de Dios. Uno canta cuando todo está bien en la vida, pero uno no canta cuando el cielo es color de ocre. Uno no canta cuando ha recibido golpes bajos en la existencia. Uno no canta cuando las cosas no funcionan como uno piensa. Y es ahí donde el niño nos enseña, a usted y a mí, en este tiempo de pandemia, en este tiempo de aislamiento, en este tiempo de confinamiento, que es posible cantar al Señor, no porque estemos cantando para que se acelere, no, estamos cantando para que hoy usted y yo nos demos cuenta que en medio de realidad del límite uno puede encontrarle el sentido a la existencia. Y ese sentido de la existencia se le encuentra a uno cuando uno tiene la presencia de Dios y le agradece a Dios y le alaba a Dios y le bendice a Dios. No porque esto ya, como para que esto se acelere o porque estamos cantando el día que nos vamos a encontrar. No, le cantamos al Señor esta noche y le decimos, aquí estoy, Señor, y así no sepa qué va a pasar con la existencia. Y así no sepa por dónde nos vamos a encontrar en el camino de la vida. Cantarle al Señor, hermanos, es saber en el fondo del corazón que solamente Él, en las buenas y en las malas, está con nosotros. Porque de alguna manera, en las buenas todo el mundo está, en las malas uno a veces se queda solo, menos cuando uno se mete en el corazón de Él, y metiéndose en el corazón de Él, uno empieza a encontrar la paz y la alegría en su corazón. El domingo celebramos el Corpus, que se entrega por usted y por mí. Esta semana celebramos, estamos en toda la novena al Sagrado Corazón de Jesús. ¿Se puede imaginar la belleza? Un corazón que se entrega por amor para usted y para mí. Pero no quiero perderme más, quiero empezar a leer el libro de los Hechos de los Apóstoles. Vamos en el capítulo 5, el versículo 23 dice así: una vez libres, vinieron a los suyos y les contaron todo lo que había hecho, lo que había dicho los sumos sacerdotes y los ancianos. Al oírlo, todos a una elevaron su voz a Dios y dijeron: Señor, tú que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, tú que has dicho por el Espíritu Santo por boca de nuestro padre David, su siervo, a que esta agitación de las naciones, estos vamos proyectos de los pueblos, se han presentado los reyes de la tierra, y los magistrados se han aliado contra el Señor y contra su ungido. Porque verdaderamente en esta ciudad se han aliado Herodes y Poncio Pilato con las naciones y los pueblos de Israel contra tu siervo Jesús, a quien has ungido, para realizar lo que en tu poder y en tu sabiduría habías predeterminado que sucediera. Y ahora, Señor, ten en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos
que puedan predicar tu palabra con toda valentía, extendiendo tu mano para realizar curaciones, señales y prodigios por el nombre de tu santo siervo Jesús. Acabada su oración, retembló el lugar donde estaban reunidos, y todos quedaron llenos del Espíritu Santo y predicaban la palabra de Dios con valentía. Salieron, ¿se acuerdan? No tenemos que obedecer a los hombres, hay que obedecer a Dios. Les prohibieron predicar. Se reúnen entre todos, hermanos. A mí me encanta esto. Me permiten la palabra, los pasos de esto. Los atacan, van y le cuentan a los hermanos. A mí me encanta eso, hermanos. Uno no le abre el corazón suyo y el corazón mío a todo el mundo, hermanos. Uno no le cuenta lo que le está pasando en su vida espiritual a todo el mundo. Uno le cuenta lo que está pasando en el camino espiritual a las personas que como uno también están caminando en el camino de fe. El primer paso, todo lo que sucedió, hace 8 días lo vimos, todo lo que sucedió allá en Jerusalén con la sanación del tullido. Y el segundo paso, empiezan ellos a decir, bueno, vamos a compartir lo que está pasando. Mire, saben, hermanos, Santa Teresa tiene un término que se acuña, que dice que uno empieza a ser amigos fuertes en el Señor. Cuando los que estamos caminando en este camino de fe, no existe alguien que vaya más allá o alguien que esté más rezagado. Yo creo que eso solamente lo decide Dios y mi capacidad de amar a los demás. Porque la palabra de Dios hoy nos dice algo que me parece que es muy bonito, hermanos. Y si me permite un paréntesis, es que uno mide su vida espiritual o se da cuenta cómo va creciendo en su vida espiritual en la medida en que uno va encontrando la intimidad con Él. Es decir, en la medida en que uno va creciendo espiritualmente, teniendo claro que más que los demás se den cuenta de lo que uno hace, uno tiene que ponerse en la tarea de buscar en su corazón agradar a Dios en las cosas que uno hace. Si tu mano izquierda no se dé cuenta de lo que hace tu mano derecha en cuanto a las limosnas, cuando vayas a orar, no te pares a orar, sino cierra tu aposento. Entra hacia adentro y ora a tu Padre que está en el secreto, y el Padre que está en el secreto te lo recompensará. Cuando ayunes, no andes cabizbajos con la cara, no, simplemente perfúmate muy bien y dale gracias a Dios porque tu oración y tu ayuno y tu sacrificio lo está escuchando Dios. Yo creo que el nivel espiritual, cómo bien ve uno que va creciendo espiritualmente, cómo uno lo va analizando en su vida, porque se vuelve mucho más íntimo con Dios. Y cada vez que yo me pongo más íntimo con Dios a través de la oración, a través de la entrega, a través de lo que yo haga sin que las demás personas se den cuenta, en ese momento, cada vez que yo me vuelco a Dios y cada vez que yo me vuelvo un ser humano mucho más espiritual, es porque yo me vuelvo una persona más en intimidad con Él. Por eso uno no tiene que hablar tanto de lo que hace, hermanos. Cuando uno está con Dios, son las actitudes lo que hablan de Él. Y yo creo que de alguna manera lo que pasó fue que ellos se fueron a hablar con los discípulos, no fueron a contarle ni a nadie, fueron a hablar con los que estaban caminando, como cuando uno tiene un problema uno habla con la gente que está alrededor de uno caminando en el camino de fe. Y uno hace una oración de corazón y ellos hicieron una oración pidiéndole al Señor que los iluminara. Qué bendición eso, hermanos. Pidiéndole al Señor que los iluminara, que les diera valentía para seguir predicando, porque créalo de corazón, la introducción al principio es real. Pero hay momentos donde a uno le falta las fuerzas, hermanos. Hay gente que hoy puede faltarle las fuerzas, mañana a otros, pasado mañana a nosotros. Pero de alguna manera cuando uno tiene la comunidad, cuando tiene los hermanos, cuando uno sabe que son los demás los que le ayudan, uno va teniendo más afinidad con otras personas, con unas personas que con otras. Es ahí donde uno le abre el corazón, le pide oración, o nos llama a nosotros, o nos manda un mensaje. Y nosotros oramos, hermanos. Porque créalo de corazón, hermanos, lo más hermoso de esto es que uno empieza a tener amigos fuertes en el Señor. Amigos que le ayuden en este camino, personas que le den la mano, que le den el hombro en los momentos difíciles, personas que lo abracen a uno, a personas que se conecten de corazón a corazón y que en esos momentos de dificultad, en esos momentos de debilidad, en esos momentos donde uno pierde la fe, en esos momentos donde uno se cae, se quiebra porque la crisis es fuerte o la realidad golpea muy duro, es ahí donde uno se da cuenta que el Señor pone personas en el camino que lo ayudan a uno a levantar. En el caso de los discípulos, hermanos, se fueron a hablar lo que había pasado, oraron y retembló tanto, porque cuando 2 o 3 estamos reunidos en el nombre de Él, retiembla la tierra, hermanos. La tierra retiembla fuerte y es ahí donde uno se da cuenta que todos nos llenamos del Espíritu Santo. Mire lo que sigue aquí adelante. La multitud de los creyentes no tenían sino un solo corazón, una sola alma. Nadie llamaba suyo a sus bienes, sino que todo era en común para ellos.
Los apóstoles daban testimonio con gran poder de la resurrección del Señor. Gozaban todos de gran simpatía. No había entre ellos ninguna necesidad porque todos los que poseían campos o casas las vendían, traían el importe de la venta y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartían a cada uno según necesidades. José, llamado por los discípulos apóstoles Bernabé, que significa hijo de la exhortación, levita y originario de Chipre, tenía un campo, lo vendió, trajo el dinero y lo puso a los pies de los apóstoles. Eso se puede tomar de muchas maneras, hermanos. Yo trato de ponerlo más a nivel espiritual, porque yo creo que la generosidad de cada uno depende de lo que uno pueda ayudar a las demás personas. Yo no creo que haya alguien que me esté mirando en esta noche que no sea capaz de compartir algo con alguien, un vaso con agua, una mudita de ropa, algo que uno pueda compartir con alguien. Depende de las capacidades, un mercado, y gracias a Dios aquí también compartimos con las personas necesitadas el alimento que se necesita. Pero yo trato de ponerlo más a nivel espiritual, hermanos. Un consejo en un momento importante le puede cambiar la vida a una persona. Saber escuchar a alguien y poder escuchar a ese ser humano, así le cuente lo mismo las veces que sea, uno sabe que puede ayudarle a una persona. La capacidad que yo tengo de orar por alguien, la capacidad que yo tengo de darle un mensaje a alguien o de leerle la palabra a alguien, hermano. Nosotros podemos compartir lo que tenemos. Lo que pasa es que a nivel espiritual, lo que uno tiene económicamente le queda más fácil transferirlo. Pero lo que más uno necesita en este momento y en la vida espiritual se llama tiempo. El tiempo es el regalo más valioso que usted y yo tenemos. Entonces, cuando uno le dedica tiempo a alguien, cuando uno saca el tiempo para que alguien salga, le pueda ayudar, cuando uno le saca tiempo, cuando uno llama a alguien, tenga la seguridad que lo que estamos haciendo es poniendo todo en común. Porque cuando yo pongo todo en común, nadie pasa necesidad. Económicamente uno puede compartir lo que tenga cada uno de acuerdo a su capacidad, pero espiritualmente yo puedo orar por alguien y tenga la seguridad que nadie pasa necesidades. Antes de seguir, me permiten una palabrita que sale de esto, hermanos. Yo siento que de este tipo de lecturas mal predicadas se han hecho mucho daño. Mal predicadas, ese tipo de lecturas han extorsionado por la fe y han dejado pobres a mucha gente sin necesidad. Este tipo de lectura lo que está diciendo es, en la medida en que yo soy capaz de entregar lo que tengo a los demás, yo soy capaz de hacer rico al otro. Y cada vez que yo soy capaz de hacer rico al otro, yo también voy a ser rico. Porque créalo de corazón, cuando yo soy generoso en palabra y cuando lo necesito alguien me va a escuchar. Cuando yo soy generoso en consejo, cuando lo necesito alguien me va a escuchar. Cuando yo le saco tiempo a alguien, alguien me va a escuchar a mí o va a escuchar a los que yo amo. Cada vez que yo le ayudo a alguien, alguien me va a ayudar a mí o a las personas que yo amo. Eso es una ley de la vida. Lo que yo siembro cosecho, punto. Si yo siembro papa, cosecho papa. Si yo siembro viento, cosecho tempestades. Si yo siembro comentarios y le daño la vida a alguien, eso algún día voy a cosechar eso en la vida, hermanos. Lo que yo siembro cosecho es una ley básica. Una ley básica que yo siembro algo, cosecho algo. Si yo siembro generosidad, cosecharé generosidad. Si yo siembro amor, cosecharé amor. Si yo siembro vientos, porque me mantengo en la vida de los demás, cosecharé tempestades. Eso dice la palabra de Dios, eso no me estoy inventando nada. Por eso, en la medida en que uno va creciendo espiritualmente, uno sí se va dando cuenta, no la cosecha, sino la siembra. Cuando uno quiere saber por qué la cosecha que estoy viviendo, fíjese cuál es la siembra que estoy haciendo. Cuando yo siembro amor, yo siembro a Dios, yo siembro generosidad, yo siembro amabilidad, yo siembro economía, yo siembro, eso va a tener algún día la cosecha y la cosecha le llega a uno cuando uno la necesita, porque la cosecha le llega cuando Dios permite que eso se devuelva. Eso es ley universal, sí o sí eso se da. Si yo siembro, cosecho, lo que yo siembro, cosecho. Por eso la palabra dice, los que sembraban con lágrimas cosecharán entre cantares. ¿Por qué? Porque Él cambió la siembra. Porque la siembra la cambia Dios en el momento en que cuando uno empieza a sembrar lágrimas a los pies de Él, va a cosechar cantares, porque Él cambia la siembra en cuanto que yo estoy ante su presencia y le digo a Él que me ayude a ser diferente. Lo que yo siembro, cosecho, sí o sí. Si siembro papa, cosecho papa. Si siembro tomate, cosecho tomate. Si siembro amor, cosecho amor. Si siembro vientos, cosecho tempestades. Si siembro generosidad, cosecharé generosidad. Si siembro a Dios, siempre, absolutamente siempre, cosecharé a Dios.
Ellos cosecharon, estaban pendientes, crecían unidos. Ellos crecían unidos y unidos, hermanos, salimos de esto. Y ya la reflexión final para terminar. Cuando uno se mete en este camino de fe, hermanos, y uno sabe que necesita de los demás para salir adelante, conectados con las redes sociales de Monticello, conectados con las diferentes actividades que desde Monticello estamos presentando, conectados y pegados. Es ahí donde uno se da cuenta la red de amigos que va teniendo en el Señor. Y es ahí donde uno se da cuenta que cada palabrita que el Señor permite decirnos a los sacerdotes de Monticello, cada cosita que estamos compartiendo con ustedes, se convierte en una bendición para todos, hermanos. Igual, replique esto, replíquelo hacia los demás, replíquelo hacia las personas que lo necesiten, invite a las personas, a estos grupos, a la oración del Padre Jorge Iván, a las Eucaristías que celebramos todos, a la oración de los sábados, a la reflexión de los sábados, a las misas que celebramos acá, y tenga la seguridad, hermanos, que juntos estaremos conectados única y exclusivamente con la gracia y la presencia de Dios. Una buena noche para todos, que el Señor los bendiga, pronto nos veremos, muy pronto nos volveremos a ver. Amén. Padre, Hijo, Espíritu Santo.